John. Muchas gracias a todos también por haber venido en estos días. Sé que están de vacaciones los estudiantes y que los profesores tienen que seguir trabajando y encima les caen estas 3 horas aquí durante 3 días seguidos. Voy a tratar de ofrecerles en este tiempo que tenemos algunas claves sobre cómo se trabaja en análisis de contenido. Quisiera que no fuera solo un ejercicio retórico, que me sirviera a mí para llevarme una constancia y que les sirviera a ustedes para llevarse una constancia, sino que nos sirviera mucho más. Y en ese sentido, si yo me voy enterando también de en qué cosas están trabajando o de qué manera podrían intentar aplicar lo que vayamos viendo aquí en estas sesiones, pues con mucho gusto yo intentaría también adaptarme o darles algunas claves que le pudieran servir para ese trabajo, si alguno está haciendo pues alguna investigación donde tenga cabida de alguna manera el análisis de contenido. Es un método de trabajo a veces alternativo a otros, a veces complementario a otros métodos de investigación social, en el cual pues, obviamente tratamos de ser lo más rigurosos posibles, como yo les voy a contar ahora. Entonces, mi especialidad, digamos, que es el análisis de contenido de las comunicaciones públicas. El análisis de contenido es una tradición de análisis principalmente de textos periodísticos o de textos de comunicación pública en general, por ejemplo de publicidad o de algún otro tipo de documentos públicos, pero tiene muchas aplicaciones en otros campos, fuera ya de la comunicación pública o de la comunicación social, aunque proceda de ahí. Bueno, pues vamos a comenzar entonces, si les parece, tratando de insertarlo, como digo, en este contexto de las investigaciones sociales, que deben ser lo más precisas posibles. Y el comienzo, creo yo, que debe ser el identificar que es un análisis que en algunas ocasiones o para cierto tipo de documentos se puede aplicar y para otro tipo de documentos no se puede aplicar. De manera que le sitúo aquí diciéndoles que se utiliza para estudiar cualquier tipo de documento en el que esté transcrito algún relato y ese relato siempre se refiere a algún objeto de referencia, a algún asunto sobre el cual trata de la comunicación. De tal manera que lo primero que tendríamos que identificar siempre es de qué se está tratando en este documento, de qué se está tratando en esta información, para poder decir si aquí es aplicable el análisis de contenido o no lo es. Nosotros llamamos objeto de referencia a aquello a propósito de lo cual se comunica. El documento, la información, el texto, el relato está referido a algo. Entonces, ese algo es un objeto de referencia. Si no identificamos el objeto de referencia es muy difícil que podamos hacer ningún tipo de análisis de contenido, porque se trata precisamente de ver qué es lo que se informa a propósito de ese objeto de referencia, qué es lo que se transmite en esa comunicación a propósito de ese objeto. Bien, por tanto, es una metodología sistemática, objetivada, porque utiliza esos procedimientos, utiliza variables que responden a diseños de estudio y a criterios de análisis que están definidos y explícitos. Es decir, le vamos a exigir a esa investigación que se hace con análisis de contenido todo lo que se le exige a cualquier otra investigación. Que haga explícito cuáles son los criterios, que haga explícito cuáles son las variables, cómo se definen las categorías, etcétera, etcétera. Que se hagan explícitas las cosas para que eso lo pueda revisar otro, que es como se trabaja en las ciencias. Si no se hacen explícitas las cosas, no se podrá revisar por parte de otro y no se podrá discutir. Entonces, en todo trabajo científico, estas cosas hay que hacerlas explícitas para que se pueda discutir por parte de la comunidad científica, ¿no? Por eso es por lo que se va a poder hacer estudios comparativos entre fuentes, entre épocas, entre objetos de referencia, etcétera.
Uno puede hacer un análisis de contenido comparando una información que procede de dos fuentes distintas, pero que trata sobre lo mismo. O podemos hacer un análisis de contenido comparando un documento que trata sobre el mismo objeto de referencia, pero de diferentes épocas. Por ejemplo, la misma fuente, un documento que sale del mismo ministerio, pongamos por caso, pero en diferentes épocas. Y ver si eso contiene información distinta. ¿De acuerdo? Bueno, iremos viendo estas cosas un poco más detenidamente. No me quiero detener mucho, pues tampoco tenemos demasiado tiempo en este aspecto. Ya le digo que se trata de hacer una investigación científica y por lo tanto no saltarse nada de lo que pueda ser exigible en cualquier otra investigación científica. Simplemente podemos recordar rápidamente, como estamos entre nosotros y sabemos de qué estamos hablando, no hace falta quizá detenerse mucho en esto, lo voy a ir pasando más rápidamente, ¿de acuerdo? Las exigencias por las que se caracteriza el trabajo científico, que sea preciso y sistemático, estén las cosas bien definidas, que se abarque todo lo que se dice que se está abarcando, no se deje nada fuera, sea exhaustivo, que se obtenga la información siguiendo unas reglas, las reglas que la comunidad científica se ha ido dotando a sí misma de esas reglas y que le exige a cualquier trabajo. Ustedes saben que cuando mandamos un artículo de investigación para ser evaluado en una revista, pues nos están aplicando ahí unas reglas y van a decir, vamos a ver si aquí cumple con estas reglas que son exigibles a todo trabajo, ¿no? Que tenemos que tener conciencia de los sesgos. Si cometemos sesgos, dejamos fuera una parte, por ejemplo, de los documentos porque no podemos tener acceso a todos los documentos. Decimos, vamos a analizar todos los documentos que ha emitido el rectorado de la universidad desde tal fecha hasta tal fecha. Pero hay una parte de los documentos a los que no tenemos acceso. Bueno, esos son sesgos. Hay una parte del corpus que no podemos conocer, no analizamos, y eso lo tenemos que decir. Y tenemos que tener conciencia de que eso falta. Y eso sirve para acotar los hallazgos, los resultados de la investigación y relativizar, por tanto, el valor de esos resultados. Porque tenemos que decir, sale de aquí, pero no es extensible a todo lo que se ha producido y se ha emitido de esta fuente, porque no tenemos todo. Y se caracteriza también por ser acumulativo, en tanto se considere más objetivo y racional que otros. De manera que tenemos que considerar si ha habido trabajos precedentes que ya han investigado sobre lo mismo, que han hecho análisis parecidos, entonces que han aportado esos trabajos anteriores y ver si el nuestro aporta algo, es decir, que insertemos nuestro trabajo en una cadena de trabajos científicos que se están refiriendo al mismo objeto, ¿no? Al mismo objeto de estudio. Y siempre recordaremos que el conocimiento científico no es la única forma de conocimiento, que hay conocimientos y saberes que no son científicos, ¿no? No tiene por qué abarcarse todo, aunque se le dé mucho valor al conocimiento científico, pero que hay saberes que no entran dentro del conocimiento científico. Saberes humanísticos, por ejemplo, historia de las religiones. Hay muchas cosas que no tiene por qué entrar a formar parte del conocimiento científico. Vamos a recordar que el modo de proceder de la investigación científica coincide con otros modos de saber sobre el mundo en los objetivos. En las humanidades coincide el conocimiento científico con otros modos de saber, por ejemplo, los humanísticos, en los objetivos. Clasificar, describir, explicar, predecir
Eso es lo que se pretende con todos los saberes, ¿no? Clasificar las cosas, se empieza por ahí, describir cómo están compuestas, cómo están formadas, explicar, es decir, encontrar relaciones causa-efecto entre las cosas que expliquen su funcionamiento, y lo más difícil de todo, que será predecir el funcionamiento de esos fenómenos que estamos investigando, ¿no? Bueno, pues digo que coincide en eso, pero que se caracteriza por buscar la forma más precisa y sistemática de llevar a cabo las observaciones, los registros de los datos y su tratamiento. Y aquí es donde insistiremos más en estos 3 días, en que se trata de aprender a ser preciso y sistemático en estas cosas que tenemos aquí. Llevar a cabo observaciones, el registro de los datos y su tratamiento. Vamos a ver cómo se hace eso cuando se hace análisis de contenido en lugar de hacer otro tipo de trabajo, de métodos, como pueden ser encuestas o entrevistas de otra naturaleza o cualquier otra metodología que se siga. Aquí tenemos una cita de Stephen Hawking que viene a cuento de que se trata de reflejar un cierto orden subyacente en los hechos que se analizan, ¿no? Por tanto, en el trabajo científico, y eso es muy importante para el análisis de contenido, lo del orden subyacente, porque se trata de descubrir algo que no está explícito, algo que no es aparente, que no está manifiesto y que tenemos que descubrirlo. Pero en todo trabajo científico tenemos esa finalidad de descubrir pautas significativas en los fenómenos que estudian. Por tanto, aquí también, eso es la finalidad de cualquier otra investigación, se haga con encuestas, se haga con grupos de discusión, se haga con entrevistas, se trata de descubrir siempre cuáles son las pautas significativas, ¿verdad? No de describir cada fenómeno de forma aislada, separada, es decir, un hecho, otro hecho, no, se trata de ver qué es lo que estoy descubriendo que tienen en común los diferentes hechos, ¿eh? Y entonces cuando ahí tengo un resultado que puede ser válido para seguir operando con eso y seguir viendo si eso se aplica también en otros casos que no conocemos, ¿no? Que no conocemos de momento. De manera que es muy importante que tengamos claro que se trata finalmente de descubrir las pautas significativas en los fenómenos que estudiamos. ¿Y cómo llegamos a descubrir esas pautas? Igual que en cualquier otra investigación, descomponiendo el objeto de estudio en variables y atributos. Recordamos lo que son variables y atributos. Los atributos aquí los tomamos como cada una de las opciones de la variable, ¿no? O si queréis, como cada uno de los valores que puede asumir una variable. Por tanto, tiene que haber cierta variación y dentro de eso vamos a descubrir, vamos a tratar de si la variable está bien construida, tendremos los atributos que necesitamos o las opciones de la variable que necesitamos y en conjunto tendremos todas las variables que sean necesarias para descubrir esas pautas que nos interesa descubrir. En este caso, como en cualquier otra investigación científica, tiene que haber una parte operativa, pero una parte operativa que se pone en relación con alguna teoría o que se deduce de alguna teoría o que trata de poner a prueba alguna teoría. De manera que tenemos que pensar siempre en que es necesario un planteamiento teórico para abordar un fenómeno y que, además del planteamiento teórico, como se trata de hacer una investigación, tenemos que ver cómo construimos después esa investigación, esa parte empírica, para que la investigación sea completa. De manera que, sin teoría, yo le digo siempre a los estudiantes, porque a veces hacen unas investigaciones muy completas, de tipo enciclopédico, pero digo, bueno, ¿y desde qué teoría
estamos haciendo ahora estamos diseñando una investigación empírica. Si no hay teoría, la investigación está cojeando, está ahí como algo que se puede arreglar a lo mejor, se puede aprovechar, pero está carente de una cosa importantísima. La teoría, en términos muy positivistas, si quieren, es la que establece esa relación entre unas variables y otras que nos pueden parecer muy interesantes, pero serán interesantes o no según veamos que tiene un encaje, que está bien insertada en un planteamiento global, ¿de acuerdo? De manera que la teoría describe las relaciones entre variables, las relaciones que podrían esperarse. Después se darán o no se darán, esas que se están esperando. Pero en principio decimos que las que se esperan son las que están, esas relaciones que se esperan, las que describe la teoría, ¿no? Y aquí empezamos ya a poner algunos ejemplos y ustedes me van interrumpiendo cuando quieran para frenarme un poco y para que vayamos aclarando cosas que haga falta aclarar, ¿no? Por ejemplo, dicho de una forma muy sencilla, si una hipótesis podría ser que a más estudios, menos influencia de la televisión. Es decir, que en aquellas personas que tienen un nivel de estudio más alto, la influencia de la televisión es menor. Eso es una hipótesis, ¿no? ¿Podría esperarse eso? Puede ser algo razonable. Y por tanto, eso, si es que nos interesa estudiar esa relación, eso es lo que hay que convertir ahora en unas variables empíricas para construirlas bien, saber qué le metemos dentro a cada una de esas variables y ver si eso se puede comprobar. Comprobarlo con alguna muestra representativa o no de una población, etcétera, etcétera. Y por tanto tendremos que ver cómo hallamos que efectivamente eso se da de esa manera o no, o se da otra cosa distinta de esa. O tendremos que matizar a lo mejor esa relación que estamos estableciendo ahí. Por tanto, la teoría decimos que aspira a explicar por qué las cosas son como son. Es la que explica la relación entre dos variables y ahí tenemos ya una variable que decimos que es importante para explicar otra. Para explicar si la influencia de la televisión es muy fuerte o no es muy fuerte, nos ayudamos de una variable que es la variable nivel de estudios. ¿Sí? Esto digo, no estoy todavía específicamente en análisis de contenido, digo, esto es más general todavía. En cualquier otra investigación social sirve lo que estamos diciendo. Esto sí, ¿por qué los contenidos de unos periódicos son diferentes a los de otros? Eso es lo que tenemos que explicar con la teoría. Bien, entonces, en el lenguaje de las variables vamos a recordar esto, que seguramente quienes hayan estudiado cursos de metodología pues lo saben muy bien, pero así nos ponemos todos con el mismo lenguaje, lo recordamos. Se dice que algunas variables dependen de otras. ¿Recuerdan esto, no? No suele darse que dependan de forma absoluta, porque si una variable depende de otra de forma absoluta, pues entonces seguramente estamos haciendo una tautología, estamos hablando de lo mismo y no estamos hablando de dos cosas distintas. Para poder decir que hay dos variables tenemos que definirlas y construirlas de manera distinta. Tiene que verse con claridad, con precisión, que son distintas. Por tanto, eso casi nunca se da. Lo que es más probable es que encontremos esto, que las implicaciones implican frecuentemente la consideración de varias variables causales. Interesa encontrar esas varias que no sean tampoco demasiadas, porque si son muchísimas, entonces probablemente no estamos aportando nada. Si estamos diciendo que un fenómeno como es la influencia de la televisión dependen de cientos de variables diferentes, pues entonces no estamos diciendo nada concreto. Se trataría de encontrar no una, pero sí
unas poquitas. Aquellas que sean más útiles para explicar de qué depende la influencia de la televisión, si es eso lo que estamos estudiando. Bien, ahí tenemos un ejemplo más. Si decimos, esto está sacado de un periódico, ¿no? El origen social influye en la posibilidad de tener mejor empleo y más salario. ¿Está claro? Tenemos dos variables. Me voy a ir haciendo hablar ya. ¿Tenemos dos variables o no? ¿Cuáles serían esas dos variables que tenemos ahí en esa frase, en ese titular? Tenemos tres, de hecho, ¿no? El origen social, que no sabemos exactamente cómo se halla, pero es una variable. Mejor o peor empleo, más o menos salario. Esas tres. Tenemos una que está influyendo sobre otras dos. Y por lo tanto, ¿cuál diríamos aquí que depende de otra? En el lenguaje de las variables, que decimos que una variable es dependiente y otra variable es independiente, porque esto también lo vamos a poder usar en el análisis de contenido, ¿no? ¿Cuál? El empleo del social. ¿El empleo del origen social qué? El empleo sería la variable que está supeditada al origen social. ¿Sí? ¿A cuál llamamos dependiente y a cuál llamamos independiente? ¿Cuál es la variable independiente en este caso? El origen social. Y tenemos dos variables dependientes, ¿no? El objeto de estudio es la variable dependiente. Es decir, aquello sobre lo que queremos investigar, sobre lo que queremos encontrar resultados, aquello que queremos explicar, es la variable dependiente. Queremos explicar de qué depende que la gente tenga mejores empleos o de qué depende que tengan mayores salarios. Eso es la variable dependiente. ¿Por qué hacemos análisis de contenido? Vamos a entrar ya en la materia de por qué esto puede ser importante, por qué esto puede ser relevante. Pues el análisis de contenido se suele hacer porque creemos que ese contenido de los documentos que analizamos tiene una trascendencia. Si creyéramos que eso no tiene ninguna trascendencia, pues diríamos, ¿para qué vamos a hacer análisis de contenido? ¿No? Para nada. Si lo hacemos es porque nos parece que algo se deriva de ahí, que algunas consecuencias tiene el contenido. O dicho de otra forma, eso repercute sobre otras cosas. El contenido de los documentos repercute sobre otras cosas. Si creemos que eso no repercute sobre nada, pues significa que eso no tiene importancia para nadie. Como fenómeno social no tiene importancia, pues ¿para qué vamos a hacer un análisis de contenido? Que es laborioso. Entonces, aquí tenemos un ejemplo sacado de una investigación. La violencia en la ficción televisiva se llama. Y ellos mismos dicen que ¿por qué analizar la violencia? Pues la respuesta es sencilla, porque nos preocupamos por los efectos que puede generar. Es decir, porque creen que la violencia en televisión tiene efectos. Los efectos son algo distinto del propio contenido, pero hay una relación entre contenidos y efectos. De manera que si quisiéramos seguir hablando en los mismos términos de variable dependiente o independiente, tendríamos aquí también una relación entre contenidos como variable y efectos como variable, ¿o no? También podría ser una dimensión o un atributo. A ver, explícame cómo. Es que dependiendo, porque igual que en el ejemplo que nos mostraba anteriormente, porque la variable podría ser origen social y las dimensiones podrían ser empleo y salario, por ejemplo. Es que
como lo decías en el inicio, todo depende del tipo de estudio que yo quiera y de la categoría que vaya a identificar como categoría grande de estudio realmente, a lo que le apunte la investigación, porque acá el efecto, la violencia en televisión puede ser la variable y el efecto puede ser una dimensión o puede ser otra variable, todo depende. Bueno, pero vamos a suponer, es que ahora tendríamos que definir qué entendemos por dimensión y cómo usamos ahora el término dimensión, ¿no? Entonces, para no meternos ahora de momento en eso, vamos a seguir en términos de variables. Decimos que el origen social es una variable que influye en otra, que es el empleo, y en otra más, que es el salario. Ahora, si nosotros también hablamos de variables a propósito de contenido y de efectos, estamos diciendo, según estos autores que se preocupan por los efectos que puede generar la violencia, entonces contenido sería una variable y efectos otra variable. Hay una relación, incluso una relación causal entre contenidos y efectos. Estos contenidos causan este efecto, ¿no? Es por eso, lo que está diciendo es por eso por lo que se analizan los contenidos, porque creemos que eso causa un efecto, tiene unas consecuencias, ¿no? Hay una relación causal entre una cosa y otra. El hecho de que la gente vea, por ejemplo, población infantil, vean mucho tiempo televisión y mucho tiempo donde se ofrece violencia en los contenidos de la televisión, pues puede que eso tenga un efecto sobre ellos, ¿no? Sobre el comportamiento de esos niños después. No digo que lo tenga o no, digo, en términos de planteamiento, de diseño, de la investigación sería, esto se cree que repercute sobre esto otro. Los contenidos suelen analizarse porque se cree que tiene unas repercusiones en el comportamiento de la gente o en la forma de pensar en la gente, en los hábitos, en las visiones del mundo, en las actitudes, etcétera. ¿De acuerdo? Bueno, seguimos entonces. Vamos a seguir practicando un poquito esto. ¿Qué relaciona esta pregunta de investigación? Las tres. Ahí también hay, en todas las preguntas de investigación, que debe ser el origen de una investigación, ¿no? Hacemos una investigación empezando por una pregunta, que es lo que queremos averiguar, una pregunta para la cual queremos obtener una respuesta haciendo la investigación. Ahí tenemos preguntas, y en esas preguntas ya hay unos elementos que se ponen en relación, ¿verdad? ¿Qué grupo de personas pasan más tiempo conectados a Internet? Ahí tenemos ya unas variables que se pueden desarrollar, ¿verdad? Que se pueden desplegar. ¿Cuál sería? Pues por una parte tenemos un grupo de personas, es decir, que podemos clasificar como sea, con diferentes criterios. Y por otra parte tenemos la variable tiempo conectado a Internet, que es una variable continua, ¿sí? Estamos relacionando esas dos cosas. Si hacemos una pregunta de investigación donde no está claro qué es lo que estamos relacionando, tenemos que revisar esa pregunta. Tenemos que empezar siempre con una pregunta que esté muy clara. Una pregunta que esté tan clara como estas preguntas, creo yo que están. De tal manera que a partir de aquí se pueda ir desplegando indicadores más específicos de cada una de las cosas que tenemos aquí, porque aquí tenemos unas variables que son muy amplias y que se podrían concretar de forma distinta. Hay que buscar indicadores específicos para cada una de esas variables. Grupos de personas, eso es muy abstracto. Tenemos que buscar la manera de precisar eso. Tiempo de conexión a Internet más concreto, eso no necesitamos mucho. Otra pregunta.
cómo cambia la distribución del tiempo en nuestras actividades según estemos o no conectados a Internet. De manera que tendríamos aquí unas preguntas sobre la conexión a Internet, o bien porque hay gente conectada y gente que no está conectada, o bien porque durante un tiempo, digamos una semana estamos conectados y otra semana no estamos conectados a Internet, y entonces ver si eso tiene relación con el tiempo que le dedicamos a las demás cosas, a nuestras actividades. ¿Cambia el tiempo que le dedicamos a las actividades o no cambia en función de que estemos conectados a Internet o no estemos conectados a Internet? Lo que queremos averiguar aquí es cómo cambia la distribución del tiempo en nuestras actividades. Y creemos que para eso es interesante o va a servir de ayuda el saber si estamos o no estamos conectados a Internet. Por lo tanto, decimos que lo primero depende de lo segundo. La distribución del tiempo que dedicamos a nuestras actividades depende de esa conexión o no a Internet. Y la última pregunta: ¿cómo se sienten sin smartphone quienes están acostumbrados a tenerlo? Es decir, prácticamente todos nosotros, o casi, ¿no? ¿Cómo nos sentimos cuando no lo tenemos? Y a lo mejor nosotros no damos respuestas tan exageradas, pero los estudiantes de 18 años, 19 años, dicen que no pueden vivir, que no se hallan, que no se encuentran, que no pueden estar, ¿no? Bueno, pues ahí tenemos igual dos cosas que queremos poner en relación. El cómo se sienten y el no estar acostumbrados a tenerlo. Tanto es lo mismo. Lo primero decimos que depende de lo segundo. Estar o no estar acostumbrados a tenerlo sería independiente respecto de lo primero. O dicho de otra forma, el sentirse bien o mal depende, y por lo tanto esta es la variable dependiente de el estar acostumbrados o no a tenerlo. Bueno, vamos a ver así de pasada, que quizá el repertorio no es completo, pero tampoco hace falta que sea completo. Quiero ponerle algunos ejemplos de cuáles son los motivos por los cuales muchas veces se pretende conocer el contenido, sobre todo el contenido de las comunicaciones, que es en donde se suele aplicar más el método de análisis de contenido. En todas partes hay alguna regulación de los medios de comunicación, ¿no? que pueden emitir, o que no pueden emitir los medios de comunicación, muchas veces según criterios morales. En cada lugar hay una regulación, por ejemplo, a qué hora pueden poner cierto tipo de programas, para que estemos más o menos seguros de que no lo ven los niños, o si se puede emitir publicidad de tabaco, de alcohol, en medio de una película infantil o en medio de unos dibujos animados, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, el análisis de contenido puede servir precisamente para comprobar si estas cosas se cumplen o no se cumplen, ¿no? Esta regulación. También hay criterios profesionales que están escritos sobre cómo tienen que actuar los periodistas, cómo tienen que actuar los publicistas, etcétera. Y el análisis de contenido puede servir para ver si los programas o los documentos, lo que se analiza, se está adaptando o no a esos criterios profesionales. Es otra motivación distinta. Lógicamente, para ver tendencias ideológicas de los periódicos o de las páginas web, o tendencias ideológicas de los, no sé, hasta de los cómics, de las películas, de todo, porque se puede hacer análisis de contenido de cualquier tipo de producto cultural. Esto podemos discutir también, si quieren, sobre qué tipo de
de materiales podemos hacer análisis de contenido y si podemos o no podemos, ¿no? Y qué dificultades tendría en cada caso el aplicarlo a ese tipo de materiales. Podemos entender que los documentos, lo que se publica, son reflejos de quienes lo producen. O podemos entender que eso que se publica, las visiones de la realidad que se publican son reflejos de quienes reciben la información, no de quienes lo producen, sino de quienes la reciben, o de ambos, o de ambos lados. ¿Sí? Estas visiones de la realidad que encontramos en estos periódicos o en estos libros de historia o en estas telenovelas, o eso es reflejo de qué. Reflejo de lo que piensan los productores, reflejo de lo que la gente quiere ver, quiere oír, o es reflejo de unas estructuras sociales, o es reflejo de qué. Y en otros casos, la motivación para hacer el análisis puede ser comprobar si se refleja adecuadamente o no una determinada composición social. Por ejemplo, hay una cierta proporción de, no sé, de trabajadores de la construcción en este país. Supongamos que hay un 15% de población activa que se dedica a la construcción. Si nosotros tomamos el dato de la profesión, de la actividad, de todos los personajes que aparecen en la televisión del país, ahí podemos contar cuántos ingenieros, cuántos médicos, cuántos policías aparecen en la televisión, ¿no? Las proporciones. Y entonces ponerlo en relación con lo que dice el censo de población que existe realmente en el país. Y veremos si ese 15% de trabajadores de la construcción está representado en la televisión que se emite, ¿verdad? O está infrarrepresentado. Puede ser que haya unas profesiones suprarrepresentadas, ¿no? Por ejemplo, la de policía o cualquier otra, y haya otras infrarrepresentadas, ¿no? Porque lo que aparece en las publicaciones no refleja fielmente la composición social. Esto es un ejemplo. Esto es un titular también. En televisión, un 26% de los médicos, 26,7% de los médicos que aparecen en televisión son mujeres. Pero en la realidad, el 46%, 46,4% de los médicos que ejercen su profesión en España son mujeres. Entonces, aparecen de distinta manera en la televisión. La televisión no refleja fielmente esa realidad. La televisión no refleja fielmente muchísimas realidades. Y esta es una. Pero claro, ese dato se puede ofrecer cuando se ha hecho el análisis, ¿no? Antes de eso, podemos tener la intuición de que no aparecen tantas mujeres médicos como hombres médicos. Podemos tener la sospecha, pero no tenemos el dato. Eso viene después. Adelante. Más motivos. Más motivos por los que se pretende conocer el contenido, se puede pretender decir que eso es reflejo de los procesos organizativos y de selección, es decir, tendríamos que saber cómo son esos procesos organizativos de selección de noticias en los medios de comunicación, ¿no? Y
y ponerlo en relación con lo que aparece realmente publicado en esos medios. O podemos creer que lo que aparece publicado en los medios es un reflejo de los valores, de los presupuestos, de las instituciones mediadoras. Una institución mediadora, por ejemplo, es una empresa periodística. La cabecera tal, El Tiempo o El País o el que sea, de cada país. O una emisora de radio o un canal de televisión. Entonces, ahí hay ciertos valores, ciertos presupuestos que se privilegian frente a otros. Y eso se pone de manifiesto en lo que publica. Un ejemplo de hace pocos días. El mismo periódico tratando un objeto de referencia, a mi juicio, bastante similar. ¿Qué les parece? Si creemos que se trata de un acontecimiento más o menos similar, claro, hay una gente que protesta, hay marchas opositoras en la calle, en ambos casos, ¿no? Y en ambos casos el presidente manda reprimir con gases en un lado, pero en otro lado resulta que se envía a las Fuerzas Armadas para contener la violencia de la gente que está en la calle. Podríamos hacer el intercambio, ¿no? Maduro manda a las Fuerzas Armadas para contener la violencia, o Michel Temer reprime con gases e impide una marcha opositora en Brasil. El periódico podía haber titulado las dos noticias de la misma manera, pero no ha titulado las dos noticias de la misma manera. Es diferente. Claro, porque aquí hay una labor de estabilización, ¿no? Las Fuerzas Armadas contienen la violencia de otros. Aquí reprime con gases, está claro que aquí quien tiene la razón es la marcha opositora y que reciben una represión. Pero en el otro lado podría ser también, ¿no?, que tuvieran la razón y que fueran reprimidos. Bueno. Pero incluso este objeto es más impreciso que aquel. Hay mayor imprecisión aquí que allá. Sí, mayor imprecisión. Pero aquí se trata de impedir una marcha opositora. Es decir que aquí parece que sí. Además, en el primer titular del Clarín está calificándole cuando se refiere al régimen de Maduro. Ya está indicando que a nivel semántico hay una dictadura. Exacto. Que arriba lo califica con crisis en Venezuela, mientras en el otro lado semánticamente lo trabaja de protestas en Brasil. Ajá. Que en términos de calificación califica el primero, pero el segundo trata casi que de legitimar al Estado. Claro, trata de legitimar, es decir, hay una acción ahí estabilizadora de contención de la violencia, es decir, está claro que quién está respaldando la democracia ahí, las Fuerzas Armadas, y por tanto el presidente que ha mandado a las Fuerzas Armadas está respaldando la democracia. Mientras que aquí se trata de que no, de calificarlo, como dice, de la primera palabra, que es el régimen, que está reprimiendo con gases una marcha opositora, es decir, que quien está ejerciendo el derecho a manifestarse, o quien tendría que manifestarse libremente, es la oposición, pero hay una acción de gobierno que reprime, por tanto antidemocrática. Un gobierno democrático frente a un gobierno antidemocrático, está señalando. Bien. Más motivos podrían ser interés por estudiar el cambio social. Interés por estudiar el cambio social significa que quien hace el análisis está considerando que
observando lo que se publica, se está de alguna manera tomando el pulso de lo que está sucediendo en la sociedad. Es decir, la sociedad cambia y lo que se publica cambia. Lo que se está emitiendo desde los medios de comunicación también es cambiante. Entonces, uno puede abordar el análisis de las publicaciones pensando que es un reflejo del cambio social. ¿Cómo ha cambiado la sociedad desde los años 40 hasta ahora? Voy a la hemeroteca, me voy haciendo un análisis de cierto tipo de noticias que tratan sobre algo, o de cierto tipo de fotografía, o un análisis de la publicidad, de cierto tipo de productos, y digo, pues resulta que aquí se hacía publicidad de esta manera, la gente aparecía vestida de una forma, ahora aparece de otra manera, los eslóganes son otros, se legitima que se pueda comprar tal cosa, tal otra, y por tanto, analizando las publicaciones, estoy tomándolas como indicadores del cambio social que se ha producido en ese lugar. Si yo creo eso, también podría intentar comparar distintas culturas y sociedades comparando los productos comunicativos o culturales que salen de esas diferentes culturas y sociedades. Es decir, podríamos tomar pues unos periódicos de aquí, otros periódicos de España, otros periódicos de otros países y ver si asuntos de referencia que puedan ser similares se tratan de distinta manera en función de que estamos en sitios distintos, ¿no? O cuanto más diferentes creamos que son las sociedades, tomamos uno de aquí y otro de China, o de Japón o de donde sea. Si creemos que estamos en sociedades muy diferentes, vamos a ver si esos productos a la hora de informar de cosas parecidas también lo hacen de forma muy diferente. De manera que ahí tendríamos una relación entre los contenidos de los productos comunicativos y el conjunto de la sociedad de donde emergen esos productos comunicativos. Pondríamos en relación los productos comunicativos con sus sociedades, la estructura social o el régimen político, etcétera, etcétera, de ese lugar. Entonces, en general se trata, como ven, de relacionar el texto con algo ajeno al texto mismo. Es decir, lo que vamos a someter al análisis es el texto. Lo que vamos a someter al análisis es el contenido que está en unos documentos. Está plasmado ahí y está manifiesto. Y que vamos a tener acceso a eso de la misma manera que podríamos tener acceso a la respuesta de una encuesta. Y que a partir de ahí, sí. ¿Qué pasa si yo puedo analizar cuando el contenido está escrito o está fotografiado? ¿Cierto? Yo miro la moda de los años 20 y 30 y miro la moda, ¿cierto? Incluso la moda me identifica las clases sociales, todo ese tipo de cosas, ¿de acuerdo? ¿Qué puedo hacer? Pero ¿qué pasa con cambios que hemos tenido en la sociedad que no los hemos estudiado desde la sociología muy profunda? A ver, el caso de la familia, mira el cambio tan vertiginoso que tuvo la familia, que ha tenido la familia, pero que nosotros no nos hemos dado cuenta. Ese concepto de familia nuclear ha cambiado. Sí. Uno hablaba de familia, hablaba del papá, la mamá, los 10 hermanos, los 4 abuelos, el perro, la tía solterona, el tío borracho, la nana. Éramos 20 más o menos la familia. ¿Sí? Hoy la familia es papá, mamá, 1 o 2 chachitos. O la mamá con 1 o 2, ¿sí? O el papá con sus 1 o 2 chachitos porque la mamá la abandonó. Pero llegaron otras familias. Un niño que va a tener 2 mamás o 2 papás, y son familia. O sea, yo compleo eso. Pero ¿crees que no hay claro, productos comunicativos donde esas nuevas familias están presentes, están apareciendo? Es que no me es tan fácil hacer la comparación, el análisis de contenido, ¿cierto? Porque
los 60 a la de hoy, ¿sí? Frente a este fenómeno que se está presentando. Pero entonces lo que yo digo es que seguramente sí se puede, pero hay que cambiar de producto. Es decir, tenemos un producto que es anuncios publicitarios en la prensa, por ejemplo, ¿no? Y es donde hemos ido viendo el cambio de la moda. En los anuncios publicitarios de la prensa encontramos datos sobre ciertas cosas, pero hay más productos que se pueden analizar. Por ejemplo, novelas. Se pueden analizar novelas. La ley, ¿Eh? la norma. Se pueden analizar normas. Se puede analizar como política pública. Sí, es decir, hay otros productos donde se da cuenta de esta nueva realidad, ¿no? Y aparecen, seguramente que aparecen en las novelas, pues este tipo de familias que dice reflejados también. Entonces es cuestión de buscar el tipo de documento necesario para cada objetivo. No todo está en los periódicos, no todo está en la publicidad. Hay que salir de ahí y buscar otros documentos donde sí se trate de este fenómeno que nos interesa. Por ejemplo, el cambio en la familia. Incluso en ese caso las historias de vida serían una fuente fundamental, porque te tocaría de pronto, si quisieras hacer ese estudio, identificar familias monoparentales u homoparentales y hacer toda una reconstrucción de su historia de vida y luego entrar a analizar esos datos que te dieron ellos. Claro, ahí tenemos otro... Y es mucho más cercana también a la contextualización, pues aparte de todo lo que haya en el sistema legal, influencial, etcétera. Lo que decías ahora de salirnos del propio país y buscar referentes afuera. Estos matrimonios que se nos aparecen en la realidad, podemos tener un referente de otros países donde ya vienen apareciendo desde hace muchos años. Sí, pero incluso si lo que queremos es ver cómo ha cambiado la familia a lo largo del tiempo, decimos, las familias no son iguales que hace 50 años, seguro que no son iguales. Entonces, ¿dónde encontramos elementos para objetivar ese cambio en productos comunicativos, ¿no? Porque una cosa es que creemos que no son iguales, pero eso está plasmado en diferentes sitios, ¿no? Desde luego las novelas, el cine, seguro que hay en el cine de este país o de otros países películas donde esas nuevas familias están, ¿no? Las hay. Incluso la publicidad también. La publicidad es un medio relativamente conservador porque apuesta sobre seguro, pero cuando cree que ya ha llegado la hora de cambiar, también cambia y da lugar a que emerjan otras cosas nuevas. Se la juega un poco, pero sí, también en la publicidad se encuentra ese cambio de modelo de familia. Sí. Y luego hay a lo mejor noticias de acontecimientos que también dan cuenta de nuevas realidades familiares, ¿no? Por ejemplo, hay muchas noticias. Pasa que las noticias, como los periódicos informan de lo malo más que de lo bueno, pues por naturaleza, ¿no? Las noticias, buenas noticias no son noticias, sino las malas. Y entonces, ¿qué es lo que aparece más en las informaciones de prensa? Pues noticias sobre violencia familiar, violencia doméstica, violencia de género, según cómo se llame en cada contexto. Pero por ahí también hay elementos de que este hombre que vivía con esta mujer, o este que ha matado a su hermana, este que ha matado a no sé qué, también hay elementos de qué familias son las que aparecen en la prensa ahora. Bueno, seguimos. Entramos en algo que yo les explicaré un poco
para cuando nos centramos en analizar productos de prensa, radio, televisión, esto que llamamos la comunicación pública institucional, serían más o menos estos medios: prensa, radio, televisión, cine, la publicidad en diferentes soportes. Ahí tenemos, al menos, hay muchas teorías de la comunicación social o teoría social de la comunicación. Esta es una de las que yo conozco mejor, y ahí se habla de que la comunicación pública tiene una dimensión culturizadora. Esto quiere decir que transmite una cierta visión de las cosas con el fin de que esa visión de las cosas sea compartida por mucha gente, los destinatarios de la información. Entonces, lo plasmamos de esta manera. Los productos comunicativos, que es una narración que está en un formato, es decir, un contenido que tiene un soporte material determinado, se emplean para ofrecer información. Esto es una visión es bastante racional de la información que se ofrece y del proceso de cómo se asume, ¿no? Y con ese fin se elaboran unos relatos en los cuales se incluyen unos datos. Ven que distingo con mayúsculas, en negrita, ciertas palabras: relatos. Se incluyen unos datos y consecuentemente no otros. Hay una selección de unos datos, y también se sugieren ciertas evaluaciones de lo que se está contando, en vez de otras posibles. Se sugieren, como veíamos en el ejemplo de Clarín, el régimen de Maduro reprime con gas, etc. Hay una cierta evaluación negativa sugerida ahí de esa acción, ¿no? Igual que había una cierta evaluación positiva de estabilización, de contener la violencia. Entonces, las informaciones contienen unos datos que pueden ser ciertos o no. ¿Se corresponden con la realidad o no se corresponden? ¿Es cierto que hubo más gente en la toma de posesión de Obama que en la toma de posesión de Trump? ¿O no es cierto? Datos. Y por otra parte, evaluaciones. ¿Nos parece mejor, peor, es adecuado o inadecuado, es reprobable, es conveniente, es deseable, etcétera, etcétera? En vez de otras posibles. Bueno, eso es lo que vamos a encontrar siempre en los relatos. Hay una selección de un objeto de referencia a propósito de que se elabora la información, a propósito de unas manifestaciones y de cómo reacciona el gobierno a esas manifestaciones, por ejemplo. Entonces, dentro de eso hay unos datos que se han elegido en lugar de otros y hay unas evaluaciones en lugar de otras posibles. Y con ello se propone una representación de ese acontecer. Hay una representación del acontecer que está construida con unos datos que se han incluido y con unas ciertas evaluaciones que se han sugerido también al construir ese relato. Y por tanto eso es lo que nos transmite los medios de comunicación, y en ese sentido también lo que nos transmite pues un libro de historia, una novela, un anuncio publicitario. Siempre es una representación de algo. Esta palabra es muy importante porque sobre ella trabajamos mucho en el análisis de contenido. Es para descubrir qué representación de las cosas está en ese producto, se está emitiendo con ese producto. Esa representación, cuando se difunde por medios de comunicación de masas, aparece como legítima, porque los medios de comunicación de masas son instituciones que han sido legitimadas, han sido autorizadas para existir como tales, ¿no?, en una sociedad. Y por tanto, esa representación
tiene más notoriedad que otras. La representación que ofrecen los medios de comunicación de masas, lo cual no significa que sea la que tenga más influencia sobre todos nosotros. Que a veces la influencia es un proceso más complejo y depende de otras cosas, ¿no? Pero de entrada tiene mucha notoriedad, y suele ser eso lo que se analiza con más frecuencia, con más asiduidad. Por tanto, tenemos, y ahora les cuento el proceso completo para insertar esto que nos ofrecen los medios de comunicación de masas en un proceso amplio que comienza, o ahora veremos que comienza y termina como una práctica enculturizadora y que puede concluir en un cambio social importante. Les cuento el proceso completo de esta manera. Vamos a verlo en esta dirección. Esto es una representación también de cómo funciona, pero es una visión, si quieren, muy lineal de cómo funciona esto, que en la práctica es más complejo de cómo se puede representar aquí. Pero bueno, estamos con fines analíticos de comprensión de un fenómeno muy complejo, tratando de explicar cómo se puede ir pasando de una cosa a otra, ¿no? O qué relación tiene lo que sucede en un plano de la realidad con otro plano, con otro plano, con otro plano, ¿no? Entonces, supongamos que aquí hay relatos de ficción, de actualidad, relatos históricos, didácticos, del tipo que sea. Piensen en cualquier tipo de relatos, ¿no? Verbales o icónicos, del tipo que sea. Eso es todo lo que, por decirlo así, todos nosotros hemos ido recibiendo y seguimos recibiendo continuamente. Nuestra representación de la realidad, nuestra representación del mundo, lógicamente tiene mucho que ver con todo lo que hemos recibido, desde lo que hemos recibido en nuestra familia, lo que hemos recibido en la escuela, lo que hemos recibido leyendo periódicos o libros o novelas, viendo la televisión, lo que recibimos, la clase de relatos que recibimos continuamente, a lo que nos exponemos. Con eso decimos que los sujetos, las personas, se hacen representaciones mentales. Ya no es lo que está en los relatos, sino lo que está, por decirlo así, en nuestra mente. Nosotros tenemos una cierta representación de cada cosa. Tenemos representaciones de países, tenemos representaciones de productos, tenemos representaciones de personas, de grupos de personas, de todo. Nos manejamos en el mundo con esas representaciones. Siempre incompletas, más o menos estereotipadas, como es normal, porque no puede ser de otra manera, no podemos tener representaciones completísimas de cada cosa porque no nos cabe, nuestro disco duro no da para tanto. Tenemos que ir por aquello de la economía cognitiva, pues dejando cosas fuera para hacerle sitio a otras. Entonces tenemos que a partir de lo que recibimos conformamos representaciones mentales de las cosas. Y según nuestras representaciones mentales de las cosas nos comportamos en grupo, nos comportamos en sociedad. Digamos que nuestro comportamiento en sociedad depende de lo que nosotros tenemos en la cabeza sobre cómo es la gente, cómo son los sitios en los que estamos, los riesgos que comporta salir de aquí a unas horas o a otras, irse en un medio de transporte o en otro medio de transporte, ¿verdad? Según lo que creemos nosotros que es la realidad de ese contexto, lo que se puede esperar, lo que no se puede esperar, etcétera, así actuamos. De manera que este sería el plano del comportamiento. Prácticas sociales en el interior del grupo. Recibimos información, pensamos o elaboramos
esa información construyendo unas representaciones personales y de acuerdo con eso actuamos. Y finalmente, si hay mucha gente que actúa en una misma dirección, ¿ves?, empuja en una misma dirección, puede ser que en una sociedad llegue a producirse un cambio social. Cambio que sería un cambio histórico, una nueva etapa, por decirlo así, en un país determinado, en una región determinada, una nueva etapa histórica. A partir de, por ejemplo, un cambio político de pasar de una dictadura a una democracia, o al revés, sería un cambio de esa naturaleza. La representación podría llamarse también imaginario, Sí, es otra manera de llamarle. El imaginario más o menos compartido con otros, por eso usamos a veces el término de imaginarios colectivos, imaginarios de un grupo, una colectividad. Pero estamos hablando de cómo nos imaginamos las cosas, ¿de acuerdo? Entonces, si nosotros estamos de acuerdo con este esquema y analizamos un producto de prensa, radio, televisión, de lo que sea, ese producto lo situamos aquí. Ese producto no está aquí, ni está aquí, ni está aquí. El análisis de contenido lo llevamos a cabo sobre algo que está aquí. Pero lo podemos hacer pensando que es relevante porque después pueden venir este tipo de cosas. Lo veremos ahora. Entonces diríamos que en esa perspectiva, ese relato, esas noticias, eso que analizamos, esa clase de documentos que analizamos, lo estamos tomando como generador de cambios sociales, como el inicio de los cambios sociales, ¿no? Si quieren, como desencadenante de cambios sociales. Puede haber aquí una cierta representación de unos acontecimientos, con eso nos conformamos una idea de la realidad, con esa idea actuamos y empujamos en una dirección para que se produzca un cambio social histórico. Sería el inicio. Bueno. Nosotros tenemos en Colombia un ejemplo. Yo trabajo en estos días que te contaba en mi asunto de tesis doctoral con la comunidad de San Basilio de Palenque, que es la diáspora africana digamos que África en Colombia. Y ellos de forma permanente han venido desarrollando una metodología propia de investigación, que es la memoria colectiva. Su tema de oralidad, además porque en San Basilio de Palenque los índices de analfabetismo son muy altos. Entonces, toda esa construcción de ese relato místico que hay alrededor de sus tradiciones con la gente pues mayor ha tenido que desempeñarse desde la memoria de ellos. Y por otro lado, precisamente eso fue lo que permitió que en 2005 le otorgara a la UNESCO el reconocimiento de obra inmaterial de la humanidad como espacio cultural, porque fue al espacio cultural, a todas las representaciones que ellos tienen, que se le otorgó el beneficio de reconocimiento que te cuento de la UNESCO. Y precisamente todo el documento estuvo construido con base en esta parte de los relatos, de cómo se vivía, de cómo se asumía mucha de la convivencia en el entorno, a nivel comunitario, dentro de la comunidad de San Basilio. Si quieren, esto lo encuentran, se ha sacado el esquema de un libro que se llama La producción social de comunicación, que es un libro de Manuel Martín Serrano, de 2004, la última edición que tenemos. La producción social de comunicación. Y está desarrollado todo este planteamiento teórico ahí. Decía que esto lo estaba planteando de una manera lineal, cuando lo contemplamos como la comunicación, la inculturización como
el inicio de los cambios sociales y que también podríamos plantearlo como la culminación de un cambio social. Así que también se puede plantear teóricamente, y así se hace en el trabajo teórico de Manuel Martín Serrano, como la culminación de un cambio social. De manera que tendríamos que, por ejemplo, aquí, todas las sociedades en cada momento histórico tienen un marco para la acción social. Eso quiere decir que está regulado, tenemos una constitución, tenemos unas normas, unas leyes y más o menos se sabe qué es lo que se puede hacer, lo que no se puede hacer, ¿no? O lo que se supone que pueden hacer los diferentes grupos sociales. En el libro encuentran el ejemplo de que de momento las mujeres no pueden ser curas. Eso es, en este marco, para la acción social, lo que se regula es esto, justamente, las posiciones y funciones de los actores. Una estructura social significa esto, tenemos un conjunto de posiciones y de funciones que llevan a cabo los diferentes miembros de una sociedad. Estamos todos aquí ocupando alguna posición, desempeñando algunas funciones. Se supone que una posición es la del profesor distinta de la del alumno, que tienen tareas distintas y tienen que cumplir cada uno con su papel. Bueno, pues, según lo que hace cada cual, aquí estamos en el plano de las prácticas, de los comportamientos, de ahí también buscamos mentalmente la congruencia con nuestro comportamiento. Es decir, nosotros nos tranquiliza, diciéndolo sencillamente, saber que estamos haciendo lo que se espera de nosotros. Eso se refiere a la congruencia entre las metas o vocaciones que tiene cada uno y las posiciones sociales que ocupa. Cada uno, de alguna manera, se justifica a sí mismo que quiere llegar a tal sitio y hace tal o cual cosa para llegar a ocupar esa posición. De manera que una mujer puede no querer ser monja, no querer ser cura, no querer ser sacerdote, coincidiendo justamente con la prescripción de esa sociedad. No tengo la meta, no tengo la vocación de ser sacerdote. Tengo la vocación de ser esposa y madre, por ejemplo. Coincidiendo con que eso sí que está naturalmente permitido y alentado en muchos lugares de esa sociedad. Bien, a partir de lo que uno piensa, uno puede tratar de convertir en una representación colectiva lo que es una representación individual. Es decir, nosotros exteriorizamos también nuestras representaciones mentales de las cosas. Cuando hablamos con otros, cuando participamos en una discusión, en un debate, cuando escribimos un artículo, lo que estamos haciendo es exteriorizar eso que nosotros creemos. Ese sería este paso, del plano cognitivo al plano de la enculturización. Querer que otros piensen de manera semejante a nosotros. Queremos que nuestra visión de la realidad sea una visión compartida por otros. Bueno, lo que quiero decir es que si nosotros estamos analizando siempre productos que estamos encontrando aquí, podemos tomarlo teóricamente como un producto que puede generar cambios, o podemos tomarlo como el punto final, como la consecuencia de que estamos en un modelo de sociedad determinado. Este producto tiene estas características porque estamos en esta sociedad, no estamos en otra. Por ejemplo,
las películas que se producen aquí en este país tienen estas características porque estamos justamente en este momento histórico de este país. Si estuviéramos en otro lugar distinto o estuviéramos en otra época muy diferente de este mismo país, pues los productos comunicativos o culturales serían de otra manera. Vamos a ponerlo, por tanto, la comunicación puede ser contemplada como el inicio de los cambios sociales y en ese caso nos preguntamos qué efectos sobre la sociedad son atribuibles a las visiones del mundo propuestas en los relatos. Muchas veces decimos, en esta sociedad pasan este tipo de cosas porque en la televisión lo que sale es esto, o porque la publicidad lo que anuncia es esto. Los niños piden muchos juguetes, piden muchas cosas, piden muchos móviles, cada año piden uno porque la publicidad está fomentando esto, ¿no? Entonces, atribuimos eso como un efecto de lo que se publica, de lo que se propone en los relatos. Y el caso contrario sería que ese producto que queremos analizar lo tomemos como la culminación de los cambios sociales y por tanto como algo que se ha generado en un sistema social concreto. Y ahí la pregunta ven que es diferente, ya no es qué efectos sobre la sociedad son atribuibles a la visión del mundo propuesta en los relatos, sino al contrario, ¿cuáles son las diferencias entre narraciones sociales distintas? Supongamos que tomamos algunos programas de televisión de China y otros programas de televisión de un país de Europa Occidental o de América, cualquier país de Occidente, y decimos, vamos a ver cómo aparece reflejada aquí la homosexualidad en estos productos. ¿Cómo aparece reflejada? Porque como vienen de países distintos, con una estructura social, con una configuración política distinta, pues vamos a ver si ese reflejo, esa manera de mostrarlo en los productos tiene que ver con que procedan de países diferentes, ¿no? Tanto, ciertos productos, películas o artículos o reportajes sobre la homosexualidad podrían ser generadoras de cambios para que la gente cambie su visión de la realidad, para que la gente cambie su comportamiento, para que finalmente sea aceptado, para que cambien las normas, para que cambie el producto comunicativo como el inicio, como desencadenante de esos cambios, ¿no? Y la otra perspectiva es el producto comunicativo como reflejo de que eso se ha construido en un sitio distinto, donde se permite una visión, que se difunda una visión sobre ese asunto distinta de otras visiones, que son las que se permiten en otros lugares, ¿no? ¿Esto se entiende? Sí. También se podría encontrar como que no hay diferencias, ¿no? En esos procesos de globalización, por ejemplo, hay unos temas que empiezan a homogeneizarse en diferentes países y evidenciar eso también podría ser interesante. Claro, podría ser muy interesante ver si hay un cierto acercamiento ahí como consecuencia precisamente de que estamos en un mundo muy globalizado o cada vez más globalizado, y entonces es posible que con el tiempo se vayan homogeneizando las visiones de la realidad que se ofrecen en los productos. Obviamente sería muy interesante ver eso. ¿Alguien recuerda I Love Lucy? ¿Sí? ¿Lo pusieron en Colombia? ¿Sí?
aquí tengo un ejemplo. Eso sería cómo han reflejado las series los cambios en los últimos 50 años. Si ha habido cambios en los últimos 50 años, cambios en las relaciones hombre-mujer, etcétera, cómo esos cambios se reflejan en las series de televisión. Entonces hay que tomar series de televisión de diferentes épocas para ver cómo se plasma el cambio en las series. En este caso... Pero ahí también se incurre en una línea delgadita entre la ficción y la realidad. Por ejemplo, señor y señora Smith, hay un momento de la historia en que sale Bogotá y la representación que se hace en la ciudad de Bogotá es un pueblo con abanico, sí, con ventilador, abanico le decimos en la costa, eso. Pero entonces, fíjate, o sea, se incurre una línea delgadita entre lo que estamos vendiendo realmente como realidad, un poco lo que se decía anteriormente, que bueno, es la visión que yo tengo de mundo o la visión que en medio tiene de mundo, ¿cierto? Pero ¿y dónde está la responsabilidad social ahí? También esa es otra. Pero bueno, ese no es el punto. El punto es que no todo lo que se repite también a través de los medios como mediación es realidad. Claro, claro que no. Y el problema está en que no todo el mundo tiene la capacidad de distinguirlo. Te quedas con la idea de que Bogotá es un pueblo, es selva, que hace calor. Por eso lo que se puede hacer es buscar otros productos, buscar otras fuentes, buscar otros medios de información, ¿no? Para tener una visión más completa de las mismas cosas, ¿no? De los mismos lugares, etcétera. Pero bueno, en cualquier caso, lo que decía era que aquí hay en las series un cierto reflejo de los cambios y eso es una perspectiva distinta de plantear las series como desencadenantes de cambios, las series como fuente de información desde la que aprendemos para cambiar. En la realidad todo se da muy mezclado, no es lineal ni en una dirección ni en otra dirección, sino que estamos recogiendo información, observando cosas, estamos asumiendo algunas cosas, otras no, mezclando en nuestra cabeza, eso no podemos explicar cómo sucede. Pueden enmascarar muchas cosas, ¿sí? También engañan. Por ejemplo, mira el caso de la guerra de Vietnam. Todos sabemos, se perdió, pero en la pantalla la ganaron. En la pantalla la ganaron, en el cine la ganaron. Uno mira a Schwarzenegger. La emisión del CB es un clásico de los sábados que nos metió en el cuento. Exactamente, uno mira a Schwarzenegger en ese Rambo, un tipo que escupe balas en la selva y mata a sin lástima. Ya es un tipo invencible cuando uno sabe que salieron derrotados. Pero sin embargo uno ve a la película y sale convencido que ellos ganaron. Pero sí, claro, si yo me vengo con esa imagen rescatando al soldado Ryan. Sí, hay un debate interesantísimo sobre, claro, qué consecuencias tiene que mucha gente, la única idea que tiene de la historia es lo que ha visto en algunas películas. Y esto es cierto, pero ¿qué hacemos con eso? ¿Prohibimos las películas que no reflejan la historia? No, ¿O qué hacemos? Hay películas de verdad, por ejemplo, cuando usted mira Sinodá en el frente, cuando usted mira Sinodá en el frente, sobre una guerra que está mostrando una realidad. Cuando usted mira los 10 días que estuvieron en el mundo de Ruiz basado en la novela, te está también contando una realidad histórica. O sea, no han distorsionado la historia. Porque este tipo de cosas, claro, son un referente, son una fuente muy importante para analizar, pero tengo que tener en cuenta que allí hay una intencionalidad de enmascarar a la documental. Claro, claro. No, sería erróneo tomar lo que se publica como reflejo de la realidad. Y en fin, y menos aún los productos artísticos, que se pueden salir por la tangente diciendo, mire usted, yo no tengo ningún compromiso, ninguna responsabilidad social con la realidad. A mí la realidad me la trae al fresco, o sea, mi compromiso no es ese, mi compromiso es con la obra de arte, ofrecer una obra de arte que le guste a la gente, que sea atractiva, que la gente se identifique con esto, que pasen un buen rato, que se entretengan, que se diviertan.
Y entonces esa es su ley, ¿no? Su criterio para construir un relato. Y entonces hay que saber distinguir. Este es un relato que no tiene por qué reflejar la realidad. Esto es lo que está. Ahora, lo que digo es que al mismo tiempo hay muchas personas que todo lo que saben de la historia, o lo que saben de la geografía, o lo que saben de no sé qué, es lo que han visto en ciertos productos que no están reflejando las cosas como fueron. Y entonces tienen una idea claramente confundida, distorsionada de las cosas. Mira un ejemplo que está ocurriendo en estos días, a propósito de Cartagena. La Lexpo. ¿Sí? La Lexpo es lo que mal se ha denominado el Congreso de Pornografía. Digamos que una parte moralista de la ciudad de Cartagena, ¿verdad?, elevó una serie de peticiones ante el Consejo y el Consejo prohibió el evento. El centro de convenciones, dentro de su potestad como lugar privado para desarrollo de actividades públicas, etcétera, decidió hacerlo. Ayer comenzó el lunes y ayer se prohibió. Totalmente cerrado, no se permite el ingreso a ninguna parte. Y yo hice un comentario en Facebook diciendo: más sexo hay en el prime time, en las noches, en los canales nacionales, que en ese evento. Luego entonces, ¿por qué no sacan los televisores de las casas? Sí. Mira lo distorsionada que es la idea de la realidad. Dependiendo de la temática que se trabaje, porque ahí no se estaba haciendo, bueno, quién sabe, acuerdos, de pronto de negociaciones estaban haciendo ahí, uno no sabe, pero de pronto no era moralista o morboso, más morbo había en la gente de quienes lo prohibieron realmente, pero vimos toda la violencia, el sexo y todo lo que se nos vende en la televisión, y vemos televisión con el niño al lado como si eso fuera cualquier cosa. El momento de compartir en la familia es ese, llegar a la casa y sentarnos todos a ver televisión. ¿Sí? Entonces fíjate, es una idea distorsionada de la realidad. Por un lado juzgamos un evento por una serie de asuntos que lo convocan, pero consumimos cualquier tipo de violencia sexual y de género en televisión, que para nosotros es normal, perdió el efecto. Porque a veces la censura se centra en algunas cosas, mientras que otras que son negocios no se preocupan tanto, porque claro, no van a prohibir negocios. Y hay un espacio para analizar la transformación de digamos que la televisión. Es decir, en la medida en que, por ejemplo, esto del prime time ya está pasando a es una etapa casi que de una época que ya no está interesando mucho, porque tenemos Netflix y Amazon Prime, etcétera, etcétera, y la persona ve el programa que decía ver. He visto en las redes sociales, en los medios de comunicación en las últimas semanas, todo el marketing a Juego de Tronos, pero es algo que los que tienen HBO van a entrar, se habrán visto la serie una y otra vez, no tienen comerciales, etcétera, etcétera. Y la censura, por ejemplo, en este caso funciona de una manera diferente, porque el que lo ve, pues lo decidió, ¿sí? No hay una hora especial. Entonces, ¿cómo funciona esa transformación en el análisis? A ver, lo que Pero mira está que sucediendo, mira que yo diría allí que, bueno, poblacionalmente en nuestro país hay una diferenciación inmensa a nivel de estratos. O sea, nosotros nos estamos, de pronto el comentario del compañero se está ubicando en un estrato específico, pero yo me atrevería a decir que todavía el Netflix no es un asunto socialmente, digamos que compartido
en el estrato 1 o en las poblaciones ribereñas de Colombia o en los municipios más alejados de Colombia, donde si acaso de pronto la radio, ¿sí? Pero de pronto tienen todavía su televisorcito que ni siquiera funciona con TDT2 ni nada de eso, sino un televisor normal donde si acaso llega más o menos bien la señal de Caracol y RCN. Entonces, esa de pronto es la gente que se traga el sapo y se cree el cuento de lo que le muestra la televisión nacional. Sí, aquí hay que distinguir dos cosas. Una, cómo puede funcionar, si esto nos puede plantear algún problema para hacer un análisis de contenido, y otra, que si hay un cambio en cómo está funcionando la televisión, ¿no? En concreto, las formas de ver televisión, que es un cambio importante. Esto se está extendiendo, no sé en qué medida, puede estar extendido en cada país, tal, pero sí es un cambio que se está produciendo de todas formas, ¿no? De la televisión institucional, que tiene una programación en cada canal, y sobre todo de los canales nacionales más importantes, de mayor difusión, y se está yendo a una televisión mucho más personalizada, con mucha más variedad de canales y con más libertad de elección del mismo producto a diferentes horas, y la televisión que vemos en los ordenadores, en las computadoras, etcétera. Es decir, que el propio concepto de televisión está cambiando mucho. Por ahí hay una diversificación tan grande que eso yo creo que nos podría llevar a hablar de otro tema, que es hasta qué punto cada vez estamos seguramente pues compartiendo menos cosas porque vemos cosas distintas, ¿no? Porque cada vez accedemos a cosas muy distintas. Eso empieza con la propia diversidad de la televisión, cuando va abriendo más canales, cuando vamos introduciendo en las casas más de un televisor, y después a través de Internet, que ya tenemos, en fin, muchas más posibilidades de ver cosas diferentes. Y de estas plataformas como esta que decimos, ¿no? Y otras, televisión de pago, etcétera. Para el análisis de contenido, lo que hay que elegir es documentos que se están emitiendo en tal sitio o documentos que tienen algo en común, documentos que tratan sobre algo. Es decir, lo que tenemos que procurar siempre, no hemos llegado todavía a eso, es definir cómo son esos documentos que analizamos, qué tienen en común esos documentos que analizamos, de qué manera los homogeneizamos, ¿qué es lo que hace que puedan formar parte de un mismo corpus de análisis? Puede ser la procedencia, puede ser el que traten sobre un tema específico, un tema el mismo siempre, o puede ser el que aparezca un tipo de personajes cuyo retrato estamos buscando ver cómo se ofrece. Entonces tenemos que ver de qué manera definimos ese conjunto de documentos para que sea un conjunto que se preste a llevar a cabo un análisis de contenido sobre ellos. Tenemos que practicar un poquito sobre esto. Voy a avanzar un poquito más y bueno, aquí por terminar esta parte, ¿no? Incidiendo en que los productos comunicativos son culturizadores porque proveen a los destinatarios de relatos que tienen determinadas representaciones colectivas o visiones del mundo que están destinadas a ser compartidas. Esto es lo fundamental. Por ejemplo, los relatos se refieren a esto y buscamos, como decía ahora, un tipo de relatos en donde hay personajes del grupo nacional propio y de grupos ajenos. Y a mí lo que me interesa es ver cómo se reflejan los personajes que son de nacionalidad colombiana y los personajes que son de nacionalidad española o venezolana o ecuatoriana o la que sea. Entonces, si lo que quiero es ver eso, si lo que quiero encontrar es esas diferencias, tengo que buscar una clase de productos en donde eso puede aparecer. ¿Sí me entienden, no?
Las referidas a las mujeres en la publicidad gráfica de moda. Pues tengo que buscar un tipo de producto donde vayan a aparecer mujeres. Y referidas a cualquier otra cosa. Entonces, por ahí es como nosotros tenemos que definir qué es lo que caracteriza ese conjunto de documentos que analizamos. Pues está en función del objetivo del análisis. Y entonces aquí, incidiendo en lo que tú decías antes, en cuanto a generador de modelos de representación de la realidad, todo producto de las instituciones mediadoras está comprometido, aunque no lo digan o aunque no lo quieran saber, está comprometido en la evolución de la sociedad. El cine, la publicidad, el teatro, los cómics, los grafitis, todo, en tanto que ofrece un reflejo, una representación de algo, está comprometido en la evolución social. Y por supuesto, la Real Academia Española de la Lengua es una institución mediadora, entre otras muchas. Y en ese producto que saca la Real Academia, que es el diccionario, se encuentran definiciones que son modelos de representación. Entonces ahí podemos encontrar, por ejemplo, definición de gitano, definición de indio, definición de lo que sea. Y esas definiciones del diccionario, de una institución mediadora tan importante como esta, pues también puede tener una cierta incidencia en las representaciones mentales de la gente, que se puedan hacer una configuración de ese objeto de referencia más o menos prejuicioso y que puede tener incluso un traslado en los comportamientos, ¿no? De una representación prejuiciosa puede derivarse un comportamiento discriminatorio hacia cierto grupo de gente, si uno interioriza esa representación. No voy a poner eso ahora, pero miren que las representaciones son modelos para guiar la acción y al tiempo para conformar las identidades individuales y colectivas. Es decir, si nosotros nos reconocemos como miembros de un grupo, y eso sería tener una identidad colectiva, de alguna manera nos han dado relatos para alimentar esa identidad colectiva. De algún sitio hemos sacado que nosotros formamos parte de un grupo y que somos diferentes de otros grupos ajenos, que hay otros grupos ajenos que no son como nosotros, y respecto de los cuales nos distinguimos. Los blancos de los negros, los de este país de otro país, los hombres de las mujeres, los de una profesión versus los de otra profesión, los que tienen más estudios de los que no tienen estudios, etcétera, ¿no? Entonces, hay representaciones en la comunicación y esas se descubren en los desarrollos narrativos, porque en esos desarrollos narrativos se vincula lo que cabe hacer con lo que se considera que es adecuado creer, esperar, desear. Nosotros tenemos ciertas creencias, ciertos valores que compartimos también. ¿Qué es esto? Lo que consideramos que es adecuado esperar, desear, etc. Y eso, en el desarrollo de la narración, se vincula con lo que se puede hacer, lo que no se puede hacer, lo que es correcto hacer y lo que no es correcto hacer. ¿Es correcto dar limosna o no dar limosna? ¿Dar un empleo fijo a todo el mundo? ¿Dar un salario básico a todo el mundo? ¿O conviene no dar un salario básico a todo el mundo? Encontramos narraciones donde las cosas se vinculan, el tipo de acción con el tipo de creencia o de valor, etc. Y aquí tenemos una vinculación entre representación prejuiciosa y comportamiento discriminatorio. Una operación limpieza en cualquier lugar del mundo de un grupo, de un campamento de gitanos, es esto, ¿no? Es
un resultado de poner en acción esas representaciones prejuiciosas, lógicamente. Entonces, por eso es importante descubrir qué representaciones se transmiten en la comunicación, en todos los productos culturales, del tipo que sea, de la naturaleza que sea, porque de esas representaciones se derivan las representaciones mentales y de ahí los comportamientos. ¿De acuerdo? Y de ahí los comportamientos. Operación limpieza en Roma. ¿Qué se entiende por operación limpieza en Roma? Desalojar a los gitanos que habían montado unos campamentos en ese lugar. Es decir, aquí hay otra connotación. La operación limpieza es que matan indigentes, matan personas. sí, es decir, quitar a la gente del medio que no queremos que vean. Que no queremos que vean los turistas, que no queremos que vean la gente que viene de ciertas ocasiones. Se hace desaparecer. Y esto es hacer desaparecer a los gitanos de un Además, lugar. por el estereotipo que tienen los rooms allá en Europa. Claro. No son tan deseables. Claro. Eso es. Esconden, ¿no? Eso es. Aquí los matan, allá los esconden. Por lo menos se cambian de sitio. Los remueven, digamos. Utilizando el anglicismo, esa traducción horrible que es remover a la gente de un sitio, ¿no? Bueno, De pronto un ejemplo nuestro, y pues digamos que muy sutil, que sucede hoy en día es en el sistema Transmilenio, cuando a la hora pico, precisamente a la hora pico, lanzan un comercial, una propaganda, diciendo que estamos pagando todo el pato por los colados. Lo que hay detrás de eso es como una forma de incentivar el imaginario de que el colado pues tiene la culpa de que el sistema funcione como funcione, y que de alguna manera nosotros tenemos, o unos contra otros tenemos que tener cierto sentimiento de injusticia frente a ellos, en lugar de poner la realidad. Y el tema es que el tema laboral está muy mal en Colombia, que hay gente que necesita cosas que no tiene, bueno, que sí habrán colados que efectivamente tengan como pagar, pero no lo hacen, pero ¿qué hay detrás de esa situación del colado que se cola, pero que hay unas situaciones sociales ahí detrás amarradas? claro. La cosa es a quién echamos la culpa de las cosas, ¿no? A quién echamos la culpa del estado de cosas que tenemos, ¿no?